Ya. A ver, definimos lo que es respiración celular. Proceso catabólico. Proceso catabólico que degrada glucosa. Que degrada glucosa para producir ATP. Ahí está. O sea, ya no es un proceso anabólico, sino un proceso, gracias, un proceso catabólico, ¿ya? Proceso catabólico. Eso viene a ser ahora la respiración celular. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, la finalidad de la respiración celular. El objetivo, la finalidad de la respiración celular viene a ser la síntesis de ATP. La síntesis de ATP, la producción de ATP. Ahí está. Muy bien. A ver, en la fotosíntesis se produce, se sintetiza la glucosa. Aquí en la respiración va a consistir en descomponer, degradar glucosa y así sintetizar ATP. ¿Está bien? Entonces, en eso consiste ahora la finalidad. La finalidad de la respiración celular no es en sí degradar glucosa, sino el para qué se degrada glucosa. Se degrada glucosa para obtener ATP. Esa es la finalidad. ¿Está bien? Esa es la finalidad. Muy bien. Ahora veamos los tipos. Los tipos de respiración celular. Como tipos tenemos entonces la respiración celular aerobia y anaerobia. La anaerobia y la aerobia. Ajá. Ahí tenemos anaerobia. Anaerobia. También conocida como la fermentación. La fermentación. La fermentación. Ahí está. La respiración aerobia. Respiración celular aerobia. Aerobia. Bien. A ver. La respiración anaerobia y la aerobia, ¿en qué se diferencian? La principal diferencia entre ambos es justamente el uso o no de oxígeno. Recuerda que en fotosíntesis, cuando se hablaba de fotosíntesis anoxigénica y oxigénica, tenía que ver con si produce o no oxígeno, si libera o no oxígeno. Aquí es diferente ahora, esto es con respecto al uso, si usa o no oxígeno. La respiración aerobia entonces usa oxígeno, usa O2. La anaerobia no usa oxígeno, no usa O2. ¿Ya está? Esa es la principal diferencia y por el cual se debe los nombres de aerobia, anaerobia. ¿Está bien? Entonces, ahora, otra diferencia, ¿cuál sería? Otra diferencia entre anaerobia y aerobia, pues sería en cuanto al lugar donde ocurre. A ver, entonces esto ocurre en el citosol, o sea, en la matriz citoplasmática, en la parte líquida de la célula. Ahí se da entonces la respiración anaerobia, ¿está bien? Ahí se da.
Ya está. En cambio, en la aerobia, ¿dónde ocurre? Este proceso ocurre en citosol. Ocurre en citosol y también ocurre en la mitocondria. Sin embargo, hay que entender acá que se trata de una secuencia. ¿Qué significa eso? Significa que si dice acá ocurre en citosol, debe entenderse que aquí es cuando comienza el proceso. Las primeras reacciones químicas de la respiración aerobia empiezan en el citosol y las últimas reacciones, que son muchas en este caso, van a terminar entonces en la mitocondria. Ahí está. Ahí. Entonces el proceso de respiración aerobia se inicia en el citosol y termina en la mitocondria. La mayoría de las reacciones químicas de la respiración aerobia se dan a nivel de la mitocondria. ¿Está bien? A nivel de mitocondria. Listo. Otra diferencia más. ¿Cuál sería, profesor? Otra diferencia más sería en cuanto a la producción de energía. A ver, en la respiración anaerobia, sin aire, literalmente. Entonces, en una respiración sin usar oxígeno, por una glucosa produce 2 ATP. Por una glucosa produce 2 ATP. En la aerobia, oxígeno, aire. Entonces, literalmente una respiración con aire. En una respiración con aire, a diferencia de una respiración sin aire, literal, la definición debe ser en base a oxígeno, porque ambas respiraciones se hacen por lo general en un entorno con aire. Pero ¿quién no usa el oxígeno de ese aire? El de acá, pues. Al no usar oxígeno del aire, esta respiración, la producción de energía es poquita. En cambio, al usar el oxígeno, aquí la producción de energía es mucho más alta. Por una glucosa produce 36 o 38 moléculas de ATP. 36 o 38 moléculas de ATP. Entonces, esta respiración es mucho más energética. ¿A qué se debe esta gran diferencia de producción de energía entre esta respiración y esta? Pues se debe al uso del oxígeno. ¿Por qué, profesor? Sí, simple. La respiración aerobia produce más energía porque permite realizar más oxidaciones, es decir, permite liberar más electrones, más hidrógenos. Cuanto más electrones, más hidrógeno se libera, más ATP se va a producir. Ahora, esos electrones, esos hidrógenos que se liberan, tienen que ser recogidos por una molécula que sea capaz de cargar todo ese hidrógeno. Entonces, si el proceso se va a encargar de liberar una gran cantidad de electrones y de hidrógeno, tiene que haber una sustancia que sea adecuada para poder cargar con todo eso. Y esa sustancia indicada por su abundancia y por su gran capacidad de recibir electrones es el oxígeno, pues. ¿Te das cuenta? En la respiración anaerobia, como no se cuenta con esa sustancia, entonces no se puede hacer más oxidaciones, se hacen pocas oxidaciones. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la razón principal por qué este proceso produce más energía, pues, porque realiza más oxidaciones a la glucosa. ¿Y por qué se hacen más oxidaciones a la glucosa? Porque se usa el oxígeno, pues. ¿Te das cuenta? Por eso produce más energía. Ya está. Bien. Nos centramos en la respiración aerobia, ¿está bien? En esa respiración, en la respiración celular aerobia.
respiración celular aerobia. Ahí está. Respiración celular aerobia. Hay que recordar la ecuación. La ecuación de esta respiración. Ya. A ver, en este caso, si tú te acuerdas la ecuación de la fotosíntesis oxigénica, entonces la ecuación de la respiración aerobia es al revés. Lo que es producto en fotosíntesis, aquí sería sustrato o reactivos. Lo que es sustrato en la fotosíntesis, aquí serían productos. ¿Está bien? Entonces, la ecuación... ¿Se podría decir que es exergónico? ¿Cómo? ¿Se podría decir que es exergónico? Se podría decir que es exergónico. Cuando un metabolismo se caracteriza por liberar energía, se dice exergónico. Si un metabolismo se caracteriza por absorber energía, se dice energónico. ¿Está bien? Entonces, la respiración celular es un proceso catabólico. Si es catabólico, es exergónico en verde. ¿Está bien? Si es anabólico, sería endergónico. Así es. Bien, la ecuación sería así entonces. Tenemos acá glucosa, carbono, vamos un poquito más abajo, un poquito más abajito, ahí, ahora sí. Sería entonces glucosa en presencia de oxígeno, ya está, flechita, y entonces tenemos CO2 más agüita, ahí está, CO2 más agua, más 36 o 38 moléculas de ATP. Listo. Esto entonces sería la ecuación de la respiración aerobia. Si balanceamos la ecuación, entonces acá se sobreentiende que es 1. ¿Está bien? Aquí sería 6. Acá sería 6. Acá sería 6. Listo. Ya está balanceada. Ahora bien, tanto la glucosa como el oxígeno entonces vendrían a ser los reactivos o los sustratos. ¿Está bien? Los reactivos o los sustratos. Reactivos o sustratos. Ya está. El CO2 y el agua entonces vendrían a ser los productos, incluyendo el ATP. ¿Está bien? Entonces, incluyendo el ATP serían los productos. Ahí está. Los productos. Listo. Ahora bien, si en la fotosíntesis el producto de desecho es el oxígeno, ¿quién es el producto de desecho en este proceso? ¿Quién es el producto de desecho ahora aquí en la respiración celular aerobia? El producto de desecho en este caso sería el dióxido de carbono. ¿Está bien? Entonces el dióxido de carbono sería desecho ahora. Desecho. Listo. Ya está. Bien, ahora quiero saber cuál es el rol, cuál es el papel que va a cumplir el oxígeno en la respiración aerobia. Pues bien, cuando el proceso de respiración aerobia llega a su parte final, cuando ya está terminando el proceso, es cuando el oxígeno entonces participa en ese proceso, al final del proceso. O sea, al final del proceso, el oxígeno recoge todos los hidrógenos, todos los electrones que han sido liberados. O sea, el oxígeno sería un aceptor final de electrones de la respiración aerobia. Así como el NADP en la fotosíntesis, en su fase luminosa, el NADP recogía al final del flujo de electrones
estos electrones, los hidrógenos, el NADP, aceptor final de electrones de la fase luminosa, pues el oxígeno sería aceptor final de electrones en esta respiración. Entonces, eso sería el rol que va a cumplir el oxígeno en esta respiración celular. Entonces, será un aceptor final de electrones. O también se dice aceptor final de hidrógeno. Ahí está. Entonces acá lo encerramos esto en su nube voladora que tu enamorado, el fumonazo, hizo. Ahí está. Ahí tenemos. ¿Está bien? De esa forma. Listo. Vamos con las etapas. Etapa de la respiración aerobia entonces. A ver, etapas. Por acá, mira, graficamos a tu enamorado. Acá está tu enamorado. Ajá. Ahí está Aguebaldo. Y está corriendo, mira. Aguebaldo está corriendo. Ahí está, mira. Aguebaldo está corriendo. Y está corriendo un poco raro. ¿Por qué, profe? Mira, pues, ahí está. ¿Está bien? Entonces, un poco raro, está corriendo. Ahí está, corriendo. Entonces, en su organismo existe una actividad física que depende de energía. ¿Está bien? Entonces, este organismo necesita producir ATP. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar las etapas de la respiración aerobia. Entonces, vamos a ver. Voy a extraerle primero una célula entonces. Le voy a sacar una celulita. Vamos a sacarle una célula entonces a este imberbe para poder conocer las etapas de la respiración pues aerobia. Ahí está la celulita extraída. Ajá. Ahí está. Acá le ponemos el núcleo. Ahí está su núcleo. Y ahora acá le agregamos lo que conocemos como mitocondria. Ahí está. Le agregamos las mitocondrias. Ajá. Ahí está. Mitocondrias. ¿Está bien? Listo, imberbes. Entonces, de su organismo, de este imberbe, hemos sacado esta célula. ¡Zum! Listo. Ahí tenemos la celulita. Ajá. Y ahora sí, sacamos un zoom más grande. Vamos a sacar a la mitocondria. Sacamos a la mitocondria con un poquito de citosol, ¿está bien? Sacamos a la mitocondria con un poquito de citosol. Ahí está, con un poquito de citosol. Vamos a sacarlo a un ladito, entonces más o menos por aquí, ahí va. Sacamos, entonces, ahí está, sacamos. Vamos a ampliar esto. Ajá, ahí más o menos, para que veas pez imberbe, para que veas las etapas de la respiración aerobia. Ajá, ahí para que puedas ver eso. Ahí está. Entonces, ahí se acerca el super zoom. Se acerca el super zoom. Entonces, ahora vamos a graficar la mitocondria, pues. Graficamos la mitocondria. Acá está la mitocondria. Ajá. Ahí está. Recuerda que la mitocondria es una organela de dos membranas.
La mitocondria es una organela bimembranosa. Cuenta con sus dos membranas. Ajá. Entonces ahí estamos graficando. Ahí está. Ajá. Ahí está, ya es imberbe. Ajá. Ahí está. Ahora abajo también. Abajo también. Aquí va. Así está. Aquí. Ahí está. Ajá. Ahí está. Ahora acá le colocamos unos pliegues. Ahí está. Acá también. Ahí le colocamos pliegues imberbe. Ahí está. Pliegue. Y también colocamos pliegue imberbe. Ahí está. Aquí también colocamos pliegues. Pliegues. Ahí está. Y acá va a ser uno más grande todavía. Está un pliegón acá. Ahí está. Listo. Bien. Entonces mira, esto sería el zoom que he sacado de la celulita. Ahí está. ¿Ven? Acá lo estás viendo chiquitito. Acá lo ves chiquitito. Ahora lo ampliamos. ¡Zoom! Ahí está. Entonces acá tenemos una parte del citosol y acá tenemos a la mitocondria. ¿Bien? La mitocondria. Muy bien. Entonces empezamos imberbe a hablar de las etapas entonces. ¿Ya? Vamos a hablar de las etapas de la respiración aerobia, sus etapas. Listo. Bien, empezamos. A ver, ¿dónde va a comenzar la respiración aerobia? La respiración aerobia va a comenzar en el citosol, en la matriz citoplasmática. Entonces, colocamos entonces acá citosol. Se va a dar en el citosol. Ahí comienza el proceso entonces. Listo. Bien. ¿Con qué comenzamos? Comenzamos con la glucosa. Con la glucosa entonces. Por acá colocamos, aquí está la glucosa entonces, pues imberbe. Acá la glucosa. Glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene glucosa? La glucosa tiene 6 carbonos, ¿está bien? 6 carbonos tiene la glucosa, o sea, es una hexosa, ¿está bien? Es una hexosa, 6 carbonos, eso tiene la glucosa. Bien, entonces, el primer proceso que va a ocurrir, el primer proceso que se va a dar, sería conocido como la glucólisis. Ajá, así es. Ese primer proceso se va a conocer como glucólisis. Entonces la glucosa va a sufrir eso, va a sufrir la glucólisis. Ajá, así es. La glucosa va a sufrir la glucólisis. Así es. Sufre la glucólisis. Tiene otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre de la glucólisis? ¿Cuál es el otro nombre de la glucólisis? Ajá. También conocida como la vía de Embden-Meyerhof. La vía de Embden-Meyerhof. Ahí está. Es muy largo el nombre, oye, no alcanza. Ya. Profe, hay una consulta. Sí. Dice, si los recién nacidos presentan
Ese es otro tema ya. ¿Por qué necesitan producir calor? ¿El tipo de lanzadera que utilizarían sería el variante espartato? Todavía no llego a esa parte todavía. Ya va a llegar ya. Está preguntando ya una parte avanzada y mezclada con otro tema. Entonces hay que esperar. Todavía no llego a esa parte. ¿Ya? Primero hay que terminar esto. Si no, guarda tu pregunta, guárdalo. Ahí está. A ver. Listo. Nuevamente entonces, acá. 1. La glucólisis o la vía de Enden-Mayer-Off. La vía de Enden-Mayer-Off. Ya está. Ahora sí. Nombre largo. Ya. La glucólisis o vía de Enden-Mayer-Off. ¿Ya? Esa es entonces la primera etapa de la respiración aeróbica. ¿Ya? Esa es la primera etapa. Bien. Gluco es azúcar, lisis es ruptura. Entonces la glucosa se rompe. Es como si se rompiera por la mitad. ¿Está bien? Entonces, al romperse esa glucosa, lo que se obtiene serían pues 2 moléculas conocidas como los piruvatos, ¿está bien? Los piruvatos. Se obtiene 2 moléculas de piruvatos o ácidos pirúvicos. ¿Cuántos carbonos tendría cada piruvato? ¿Cuántos carbonos tiene cada piruvato? A ver, ¿cuántos carbonos tiene cada piruvato? 3, exacto. Ahí está. 3 carbonos, ahí está, cada uno. Listo. Muy bien, imberbe. Entonces, escucha bien, la glucosa termina rompiéndose en 2 moléculas conocidas como piruvatos. ¿Está bien? Pero no es lo único que se produce. ¿Por qué, profe? También se produce ATP. ATP, yes. Se sintetiza ATP. ¿Cuánto, profe, se produce ATP? Se sintetiza 2 moléculas de ATP. Ahí está. Se produce 2 moléculas de ATP. Ahí tenemos. Ya. Entonces, vamos a ponerle así de esta manera. Para que resalte, pues, ¿ya? Ahí está. Se produce 2 ATP. Pero también se produce 2 NADH. Así es. Se produce 2 NADH, imberbe. 2 NADH. Pero, profe, ¿cómo se formó NADH? NADH se formó porque, mira, acá están 2 NAD, que yo de cariño le digo los nanditos. Ahí está, mira, los nanditos. Los nanditos entran, se enteran porque están rompiendo. Dice, están rompiendo, vamos. Entonces entran y se agarran el hidrógeno y por eso salen con hidrógeno, como ves acá. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué es así, profe? Porque la glucosa se rompe, pues hijo, al romperse glucosa se rompen enlaces, al romperse enlaces se liberan electrones, se libera hidrógeno. O sea, la glucosa se está oxidando. La glucosa se oxida mientras que el NAD se reduce. ¿Por qué? Porque va a ganar electrones, va a ganar hidrógeno. Recuerda que yo te dije que si una sustancia gana electrones o gana hidrógeno, se reduce. Si pierde electrones o pierde hidrógeno, se oxida. Entonces, la glucosa se oxida y el NAD se reduce. ¿Te das cuenta? 2 NAD da como resultado 2 NADH. Así, de esa forma. Muy bien. Ahora, pero como tú sabes que la glucosa tiene 12 hidrógenos, la glucosa tiene 2 hidrógenos y aquí el NADH tiene 4 hidrógenos. 2 por 2 son 4. Eso significa entonces que no se le ha quitado ni siquiera la mitad de los hidrógenos que tiene la glucosa.
Por lo tanto, esto significa que es una oxidación parcial, no total, es parcial. ¿Está bien? Entonces yo podría definir a la glucólisis de esta manera. Acá nomás, mira. Acá coloco así. La glucólisis es la oxidación parcial, parcial y anaerobia. ¿Por qué anaerobia, profe? Pero si es aerobia. Inverbe. Aunque la respiración celular sea aerobia, no quiere decir que todo el proceso sea aerobio. Recuerda fotosíntesis. Fotosíntesis, es decir, se sintetiza glucosa en presencia de luz. Pero ¿acaso las dos fases usan la luz? No, sí o no. Ya pues igual. Entonces aquí, este proceso de acá, este proceso ocurre con o sin la presencia de oxígeno. Se va a dar de todas maneras. Por eso es un proceso directamente independiente de oxígeno. ¿Está bien? Oxidación parcial y anaerobia de glucosa. De glucosa, entonces. Ahí está. De glucosa hasta piruvatos. Hasta piruvatos. Listo. Entonces, esto sería una definición para la glucólisis. Ahí está, inverso. Para la glucólisis. Listo. Entonces, los productos de la glucólisis son por una glucosa, recuerda que esto es por una glucosa, 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATP. ¿Está bien? Eso es glucólisis. ¿Dónde ocurre? En el citosol. Así comienza la respiración celular aerobia. Y también así comienza la respiración anaerobia. Anaerobia y aerobia siempre comienzan en común con la glucólisis. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Que los piruvatos van a entrar, ingresan a la mitocondria. Así es. Ingresan a la mitocondria. Son transportados a la mitocondria. Correcto. Muy bien. Ahora, la mitocondria es una organela que cuenta con sus 2 membranas y entre las 2 membranas, esto de acá es líquido. ¿Está bien? Esto sería una matriz, pero sería matriz intermembranosa. ¿Está bien? Pero la matriz principal es la matriz conocida como matriz mitocondrial. Así es. ¿Está bien? Entonces, esta vendría a ser la matriz principal, llamada también mitosol. Mitosol o matriz mitocondrial. Ahí está. O matriz mitocondrial. Ahí está. La membrana interna, forma unos pliegues, mira, unos pliegues que se les llama crestas mitocondriales. Ajá, entonces ahí colocamos cresta mitocondrial. Estas partes son claves para la función de la mitocondria con respecto a la respiración celular. Así es, son claves. Ya está, cresta mitocondrial. Muy bien. Además, en la matriz mitocondrial se encuentra esto, imberbe. Mira lo que hay en la matriz mitocondrial. Mira. ¿Qué es eso, profe? Pues tú debes saber qué cosa es eso, pues. ¿Qué es esto? Esto viene a ser ADN circular. Y también tiene esto, mira. También tiene esto. Tiene ribosomas. Y los ribosomas miden 70S por lo general. Ahí está. O sea que esta mitocondria
a pesar de ser una organela eucariota, tiene rasgos de procariota. ADN circular y ribosoma 70S por lo general. Ahí está. ¿Por qué? Hace miles de millones de años, una célula eucariota primitiva y le hizo fagocitosis a una bacteria mutante que tenía capacidad de producir una gran cantidad de energía usando oxígeno. Esa bacteria se mantuvo con vida, quizás porque tenía algo como una cápsula que le protegió de la fagocitosis completa. Y esa bacteria se mantuvo con vida dentro de dicha célula. Entonces, con el paso del tiempo, a través de las generaciones, esa bacteria evolucionó en lo que llamamos, pues, mitocondria. Ya está. ¿Bien? Evolucionó en lo que hoy llamamos mitocondria. Ya está. O sea, al igual que ¿quién? Al igual que el cloroplasto, ¿sí o no? Entonces, las mitocondrias y los cloroplastos tienen origen bacteriano. Esto corresponde con una teoría. ¿Sabes cómo se llama la teoría? Se corresponde con una teoría. ¿Cómo se llama la teoría? A ver, ¿qué recuerdas? La teoría, ¿cómo se llama? Te leo, Niurka, te leo, Alexandra, ¿qué estás haciendo? Deja de dormir, dormilona. Habla. ¿Cómo se llama la teoría? ¿Qué te acuerdas? Nada, hasta el queso, nada, ni una. Se llama la teoría endosimbiótica. Ahí está, teoría endosimbiótica. Esta es propuesta por Lynn Margulis. Por Margulis, profe. ¿Y era chico, chica o chique? Era chica. ¿Bien? Esta chica propone la teoría endosimbiótica, que en un principio era hipótesis endosimbiótica, pero al aparecer pruebas, evidencias de lo que ella planteaba era cierto, era posible, entonces se convirtió en una teoría con sustento, pues. Entonces, hoy en día, teoría endosimbiótica. ¿Qué dice la teoría endosimbiótica o en qué consiste? La teoría endosimbiótica explica el origen de las organelas eucariotas a partir de células procariotas. Explica el origen de organelas eucariotas a partir de células procariotas. Como por ejemplo, explica el origen de las mitocondrias y de los cloroplastos a partir de bacterias. Ahí está, esa es teoría endosimbiótica. Muy bien, imberbes, muy bien. A ver, volvemos al proceso. Entonces entran los dos piruvatos, acá están. Los dos piruvatos ya están dentro de la mitocondria. Ahí tenemos, cada uno de 3 carbonos. Y entonces ahora cada piruvato va a sufrir el siguiente proceso. El siguiente proceso que va a sufrir se conoce como simplemente la formación de la acetilcoenzima A. Así es. 2. Formación de la acetilcoenzima A. Ahí está, formación de la acetilcoenzima A. Como su nombre lo dice, los piruvatos, al sufrir este proceso, terminan convirtiéndose en 2 moléculas de acetilcoenzima A. Sí, se convierten en 2 moléculas de acetilcoenzima A. Ahí está. 2 moléculas de acetilcoenzima A. Ajá. Pero, profe, ¿por qué ocurre este proceso? ¿Por qué se da? Muy bien, vamos a explicar por qué ocurre el proceso conocido como la formación de la acetilcoenzima A.
Porque además, mira, además se ha producido 2-NADH. 2-NADH. O sea, profe, no me diga que vinieron nanditos. Sí, vinieron los nanditos. Ahí está. Otra vez los nanditos. Ahí está. Y estos nanditos entonces, ahí participan en el proceso. Pero también se libera dióxido de carbono. Sí, imberbe, mira. Se libera CO2. ¿Así, profe? Claro. Se libera, por ejemplo, 2 CO2. Y obviamente tú sabes qué pasa ahora con el CO2. El CO2 será liberado. ¿Te das cuenta? Ah, ahí está, pues imberbe. Entonces, eso es lo que pasa en este proceso. Bien, mira, más o menos, ¿cómo ocurre este evento? Ya, mira, supongamos que aquí está el piruvato, ¿ya? Este es el piruvato. Piruvato, 3 carbonos, listo. Mira lo que pasa, el piruvato va a perder un pedacito. ¿Qué? ¿Pierde un pedacito? Sin verde, pierde un pedacito. Entonces, como pierde un pedacito, este pedacito es CO2. Ah, chuma. Entonces el piruvato ya no es piruvato. El piruvato ahora se le llama acetilo. ¿Cuántos carbonos tiene acetilo? Dime, ¿cuántos carbonos tiene acetilo entonces? ¿Cuántos carbonos tiene acetilo? Claro, ahora sí, muy bien. A mi Nicole, muy tarde, pues recién leo tu respuesta. Como siempre, así son tardonas. Ah, pero para criticar que un hombre llegue tarde a la cita, ahí sí son, número 1. Bueno, exacto, 2 carbonos. Ahí está, 2 carbonos. Pregunta, ¿recuerdas fotosíntesis? Cuando el ciclo de Kelvin se inicia con la carboxilación, con la fijación del CO2. Ah, la ribulosa bisfosfato se carboxilaba. ¿Qué significa eso? Que ganaba CO2. Pregunta, aquí no está ganando, aquí está perdiendo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo entonces? ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo entonces la descarboxilación, ¿sí o no? Claro, está ocurriendo la descarboxilación. Por supuesto, descarboxila el piruvato. Es por esa razón que a este proceso también puedes llamarle la descarboxilación del piruvato. Descarboxilación del piruvato. Listo. Pero ahí no termina la cosa. ¿Por qué, profe? Se supone que aquí hay ruptura, pues si liberaste CO2, hay ruptura de enlace, liberación de electrones, liberación de hidrógeno. Por lo tanto, viene Nandito, ¿sí o no? Nandito viene, entra y sale entonces como NADH. Ahí está. O sea, profe, el piruvato se oxida. El piruvato se oxida y el NAC se reduce. Ya está. Pero falta, mira, aquí viene alguien, sí, aquí viene CoA, sí, la coenzima A participa en este proceso. Pero ¿cómo es? Mira, lo que ocurre es que el acetilo se enlaza a la coenzima A. Se enlaza, no se fusionan, sino se unen, se enlazan. Así es. Ahí está. Entonces, la molécula resultante, ¿qué cosa es? Se llamaría acetil, se omite en la pronunciación la O. Acetil-coenzima A. Listo. ¿Te das cuenta? Entonces, la formación del acetil-coenzima A se hace en 2 etapas. Primero en una descarboxilación y luego viene la coenzima y se une con el acetilo, dando así acetil-coenzima A. ¿Te das cuenta? Así sería entonces. Muy bien. Profe, ¿cuáles son los productos de este proceso? Los productos de este proceso.
por los dos piruvatos sería 2 NADH, 2 acetil-CoA y 2 CO2. Aquí no se produce ATP, no se produce energía. ¿Listo? Vamos ahora con el proceso más conocido de la respiración celular, el más famoso, sí, el proceso más famoso, conocido como el ciclo, ¿está? El ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs. Entonces acá viene el ciclo de Krebs, esto sin verbo, también conocido como el ciclo del ácido cítrico. Tercera etapa entonces, ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Krebs. O del ácido cítrico. O del ácido cítrico. Ahí está, del ácido cítrico. Bien, entonces los dos acetilcoenzima van a entrar al ciclo de Krebs, ¿sí? Entran al ciclo de Krebs y se va a producir una serie de cambios y estos cambios originan los siguientes productos. Se produce, por ejemplo, dióxido de carbono, se produce 4 CO2, ay, 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 sí, se produce 4 CO2 y estos obviamente serán desechados, tendrán que salir. Ajá, pero mira, si sale CO2, ¿qué significa eso? Descarboxilación, ruptura, ¿sí o no? Ah, se rompe enlaces, se libera electrones, se libera hidrógeno. Entonces viene, mira, viene aquí los nanditos, pero ahora vienen 6, mira, ¡ala, tan abusivo, profe! Sí, los nanditos vienen en mancha ahora, mira. Dice, estamos de leche, dice, acá, y entran entonces, y salen convertidos entonces, ¿en qué? En 6 NADH. 6 NADH. Los nanditos se reducen. ¿Ya está? Pero eso no basta a ellos, sino llaman a sus primos. Sus primos, acá están los Fabiancitos, mira, los Fabiancitos, bien, usted desgraciado, y entran también al proceso, y salen como que, y salen entonces como 2 FAT-H, fat reducido, ya está. Y también se produce el hermano mellizo del ATP. Se produce entonces, 2 GTP. 2 GTP, que equivale a 2 ATP. El GTP se puede usar como tal directamente en ciertos procesos o es convertido a ATP fácilmente. Por eso se toma en cuenta como ATP. O sea, si a mí me preguntan si el ciclo de Krebs produce ATP, la respuesta es sí. Tendría que ser bien exquisito indicándonos que diga realmente no se produce ATP, sino GTP. ¿Te das cuenta? Pero así, en términos generales, se toma en cuenta como ATP. Así de simple. Entonces, esto es la energía que se ha producido entonces en el ciclo de Krebs. Ajá, listo. Muy bien. Pero lo que yo quiero saber es cómo exactamente comenzó el ciclo de Krebs. Ese es un punto importante a conocer. ¿Cómo empezó este proceso? Pues bien, te lo voy a explicar, mira. Por acá nomás, imberbe, para que veas. Uy, mi barba se ve. Qué sexy me veo. Bueno, ya está. Mira, acá está el la acetilcoenzima. Ahí está. Acetilcoenzima.
¿Está bien? Mira, el inicio del ciclo de Krebs es parecido al inicio del ciclo de Kelvin. El ciclo de Kelvin se inicia cuando dos moléculas se unen. ¿Se une quién? Se une la ribosa bisfos... ¿Cómo? Profesor, está parpadeando la cámara. A ver. ¿Está qué? Ah, parpadeando, ya me di cuenta ya. A ver. Ahora. Ah, hay que arreglar. Cuando se voltea, se gira, parpadea. Ah, ya, entonces tú sabes manejar eso. Ah, Parece que siempre lo vamos con cuidado. ya. Tiene su truco entonces. Sí. Listo. Bien, chicos, como estaba diciendo, el inicio del ciclo de Krebs es similar o parecido al inicio del ciclo de Kelvin. El ciclo de Kelvin se inicia cuando la ribosa bisfosfato se une al CO2, ¿sí o no? Ajá. Pues este inicio es similar. Va a haber una unión entonces, una unión. Pero esta unión es más que una simple unión, es como un matrimonio. Qué asco, pero así es como un matrimonio. ¿Quién se va a casar, profe? Mira, acá tenemos esta molécula que se llama oxalacetato. ¿Ya? El oxalacetato tiene 4 carbonos, ¿listo? Él es el novio, ¿ya? ¿Y quién es la novia? La novia es acetilo. Ah, recuerda que el acetilo tiene 2 carbonos, ¿sí o no? Claro, profe, pero todo es acetilcoenzima A. ¿Y la coenzima A, profe, qué es? La coenzima A es como el padrino, pues, hijo. Ah, el padrino que lleva a la novia al altar para entregarle a la novia, al novio. Le va a entregar al novio. ¿Te das cuenta? Entonces el padrino con la novia entran al templo, ¿sí o no? Y ya tú sabes que se escucha la canción de terror, ¿sí o no? Tututum, 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 tum, 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 tudum, tum, patum, tum, tum, tudum, tum, tum. Y el pobrecito allá al fondo y con miedo, ¿ves? Cualquiera tiene miedo con esa canción, pues. Cualquiera pone una bachata, una balada, hasta chicha pone esa canción que da miedo, ¿no? Pero bueno, el pobre temblando ahí, pues más que todo porque se acabó su libertad, pues ya fue. ¿Para qué te casas, pues, imberbe? ¿Para qué te casas? ¿Quieres ser libre? No te cases, pues, imberbe. Hay convivencia nomás. Así es. Claro. Pero bueno. Entonces, el padrino entrega a la novia, pues dice, acá te entrego esta tóxica para toda tu vida, listo, sé feliz con ella. ¿Y qué hace el padrino? El padrino se va, se aleja, porque ya cumplió su función de entregar la tóxica. Ah, entonces mira. Oxalacetato se encuentra entonces con el padrino y la novia. ¿Qué hace? El padrino le entrega a la novia, o sea, el acetilo realmente se fusiona con el oxalacetato. Ah, chuma, profe. Así es, ¿está bien? Entonces, el padrino le entrega a la novia, acá le pongo de color naranja para distinguir, entonces se produce la fusión entre acetilo y oxalacetato y me da como resultado una molécula que se llama citrato. Y el citrato tiene 6 carbonos. Ya está. Pero cuando ocurre esta unión es distinta a otras uniones. ¿Por qué, profe? Porque esta unión genera como subproducto agua. Cuando una reacción química es de unión de moléculas que implica liberación de agua, eso se llama condensación. Condensación es la unión de moléculas con liberación de agua. Entonces, profe, esto es una condensación, como dice el famoso rap del ciclo de Krebs, ¿sí o no? Y se condensa el acetil-CoA con oxalacetato. Ya tú sabes la canción, pues. Y se condensa el acetil-CoA con oxalacetato. ¿Qué está diciendo? Que acetil-CoA se une con oxalacetato liberándose agua. Eso quiere decir se condensa. Se unen liberándose agua. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es el inicio del ciclo de Krebs.
O sea, es válido decir que acetilcoenzima A se une con oxaloacetato, es válido, pero sabemos estrictamente que el oxaloacetato no se une con todo el acetil-CoA, sino solo con la parte acetilo nada más. Una vez que entrega la novia, la coenzima se va, porque ya cumplió su función. Eso quiere decir que la función de la coenzima A, ¿cuál es? Transportar acetilos al ciclo de Krebs. Esa es la función de la coenzima A, transportar acetilos al ciclo de Krebs. ¿Ven o no? Ya está, así. Y el citrato va a sufrir reacciones hasta volver a ser oxalacetato. Por eso es un ciclo, vuelve a ser oxalacetato. Y durante ese proceso se va formando esto, CO2, H, H y GTP. Eso va a ocurrir. ¿Te das cuenta? Así. ¿Está bien o no? ¿Se entendió? Habla. Ya está. Yes. Dice. Yes. Yes. Chi. Ya. Listo. A ver. Te doy un par de bandidas. A ver, por acá. Un par de bandidas. Un par de bandidas. Un par de bandidas. Ya, mira. Primero, la secuencia que hemos mencionado. Así, mira. Gloria. Pirula. Hace. Cocoa. Gloria Pirula hace cocoa. A partir de glucosa se obtiene piruvatos. A partir de piruvatos se obtiene acetilcoenzima A. A partir de una glucosa se obtiene 2 piruvatos y a partir de los 2 piruvatos se obtienen los 2 acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, esa secuencia es fundamental que lo recuerdes. Listo. Otra bandida más. Mira, otra bandida. Oxa. Oxa hace CIT. Oxa hace CIT. Oxa hace CIT. Oxa hace CIT. Pones acá más y aquí pones flecha. ¿Esto es para qué, profe? Para que recuerdes el inicio del ciclo de Krebs, pues imberbe. Para que recuerdes el inicio del ciclo de Krebs. Así es. Entonces, esto sería la condensación. Con eso empieza el ciclo de Krebs. ¿Ya? Con la condensación. La condensación sería la reacción inicial del ciclo de Krebs. ¿Está bien? Así es. Con eso empieza el ciclo de Krebs. Ya está. Muy bien. Muy bien. Y no olvidar, por supuesto, pues no olvidar que de la unión se genera ¿qué cosa? Se genera agüita, ¿sí o no? Porque es una condensación, una unión de moléculas con liberación de agua. Entonces, así empezaría el ciclo de Krebs, con la condensación. ¿Está bien o no? Y la molécula iniciadora sería el citrato. El citrato es la molécula iniciadora del ciclo de Krebs. Listo. Bueno, retornamos al gráfico entonces, mira. Y ahora entonces estamos ante el último proceso. ¿Y dónde, profe, se daría el último proceso? ¿Qué crees tú, pues, imberbe? Mira, por algo he dibujado el crestón, mira. Ese crestón. Ahí está. Entonces, el último proceso se llama entonces la fosforilación. La fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Así es. Fosforilación oxidativa. Se daría entonces, ¿dónde? En la cresta, la última etapa. Las dos anteriores en la matriz mitocondrial. Ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, pero ahora la última etapa en la cresta mitocondrial. En la cresta. Así es. Entonces, cuarta etapa, fosforilación.
fosforilación oxidativa. Ahí está, fosforilación oxidativa. Ahí está, oxidativa. También conocida como cadena respiratoria. Cadena respiratoria. Ahí está. Listo, entonces imberbe, la última etapa ocurriendo en la cresta. Y ahora, profe, ¿quiénes van a la cresta? Los que van a la cresta son los que tienen hidrógenos. ¿Y quiénes tienen hidrógeno, profe? Los que se llaman coenzimas reducidas. ¿Cómo? No entiendo. Mira, imberbe, borramos acá, para que veas imberbe. Acá. ¿Quiénes son las llamadas coenzimas reducidas? Las coenzimas reducidas. No es la coenzima A. La coenzima A no es una coenzima reducida. Entonces, profe, ¿quiénes son las coenzimas reducidas? Las coenzimas reducidas son NADH, ¿ya? FADH, ¿ya? Y también sería el NADPH. Achuma, NADPH. El NADPH ya lo vimos en fotosíntesis. ¿Cuál es su función del NADPH? Transporta hidrógenos desde fase luminosa hacia fase oscura. Es un transportador de hidrógeno. Pues el NADH y el FADH así también harían lo mismo. NADH y FADH transportarían hidrógenos. ¿A dónde? Pues a la última etapa. Los NADH y los FADH transportan hidrógenos a la fosforilación oxidativa. Transportan hidrógenos a las crestas mitocondriales. Esa es la función de las coenzimas reducidas. Listo. Entonces, enviamos las coenzimas reducidas a la cresta, a la última etapa. Entonces, NADH viene y entrega entonces su hidrógeno. FADH entrega su hidrógeno. Ahí está. Él también, sí, viene acá también. Dice, yo también voy a entregar. Ven nomás, imberbe. Dice, ahí está. Listo. Profe, y él también. Pero acá hay un problema. ¿Cuál es el problema, profe? Que ellos están afuera. ¿Están afuera? Y imberbe. Cuando evoluciona la mitocondria se genera un defecto. El defecto es que las membranas mitocondriales, sobre todo la membrana interna, no deja pasar al NAD. No le hace pasar. Y el NAD tiene que entrar para dejar hidrógeno. Pero si no puede pasar, profe, ya fue. No, porque aquí lo que importa es el hidrógeno y no el NAD. Entonces evolucionó un sistema para corregir ese defecto, esa falla. Y el sistema se llama lanzadera. ¡Ah, mi flaca! No, tu flaca es lanza. Este es sistema lanzadera, imberbe. Entonces acá colocamos el sistema de lanzadera. Acá está, entonces, el sistema de lanzadera. Ahí está. Sistema de lanzadera. A través entonces del sistema de lanzadera, sistema de lanzadera. A través del sistema de lanzadera, entonces, lo que ocurre es que esos hidrógenos de los NADH del citosol van a ser transferidos a la última etapa, gracias a ese sistema de lanzadera. Así se transmite, ¿está bien? Es como decir, le arranca los hidrógenos y lo lanza hacia la cresta mitocondrial, literalmente así, sistema de lanzadera, ¿está bien? De esa forma, listo. Ahora, todo ese hidrógeno que se está soltando, todo ese hidrógeno que se suelta, se disipa en dos cosas. Se disipa en electrones que fluyen por la membrana de la cresta, fluyen por la membrana, así como los electrones fluían por la membrana tilacoidal, así.
Los electrones van fluyendo y se van acumulando protones. Fluyen electrones, se acumulan protones. Entonces, al acumularse protones, los protones van a pasar por una enzima activándola. Sí, esa enzima que está en la membrana tilacoidal está también aquí en la cresta. ¿Cómo se llama? ¿Recuérdala? Sí, la recuerdas a Niurka, tu amiga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tu amiga, Niurka, tu amiga. Ahí está Alessandra. Yo dice, tú, no creo, sintetasa. Ahí está, dice. Ajá, Stephanie dice, mi amiga la sintetasa. Ahí está, correcto, muy bien, correcto, ya está. Entonces, en la membrana de la cresta está la ATP sintetasa o más corto ATP sintasa. Ella activada por el flujo de protones genera ATP. Pero ¿cuántos ATP se debe producir en esta última etapa? A ver, por una glucosa, ¿cuánto se debe producir en todo el proceso? 36, profe, o 38. Muy bien. ¿Cuánto tenemos mientras tanto? A ver, acá hay 2 y acá hay 2. Van 4. ¿Cuánto falta para que sea 36 o 38? Entonces, lo que falta sería... Ahí está. Sería 32 ATP o sería 34 ATP. Ahí está. Se produce 32 o 34 moléculas de ATP. Ahí está, imberbe. Eso es lo que se produce entonces. Ahí está. Pregunta clásica de admisión. Pregunta clásica. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la etapa de la respiración aerobia que produce más ATP? Fosforilación oxidativa, más ATP. ¿O cuál es la parte de la mitocondria que produce más ATP? La cresta mitocondrial. ¿Te das cuenta? Esa es pregunta clásica. Ahora bien, pero falta alguien, sí. ¿Quién falta? ¿Sabes quién falta? Falta el oxígeno, sí. Acá está el oxígeno, mira. Acá está el oxígeno, acá está el oxígeno. Las 6 moléculas de oxígeno están acá. Acá están los 6 oxígenos. Entonces dice, ahora nos toca a nosotros, dice, ahí está, ya está. ¿Qué quieres, oxígeno? Quiero contacto, acto, quiero contacto, ahí está. Me vengo, dice, me vengo, ¿cómo? Me vengo a la fosforilación oxidativa, ya está. Y se vino a la fosforilación oxidativa, ahí está. Entra entonces y recoge esos electrones, esos hidrógenos, los recoge. ¿Y en qué sale convertido? ¿En qué se convierte? ¿En qué se convierte? Se convierte en agua. Chuma. Ahí está. Se convierte en agüita, imberbes. Ahí está. Pregunta, ¿el oxígeno, cuando participa en esta última etapa, se reduce o se oxida? Rápido. Habla. ¿Se reduce o se oxida? Ya se reduce o se oxida el oxígeno. Stephanie, Alessandra, muy bien, se reduce porque gana hidrógeno. Así es Rebeca, así es Niurka también, claro, muy bien. Se reduce. Ese oxígeno gana electrones, gana hidrógeno, se reduce. Se reduce y se convierte en agua, ya está. El agua que se produce por causa metabólica se dice agua metabólica. Así como la condensación origina agua, que también sería agua metabólica, pues. ¿Bien o no? Ya está. Muy bien, ahí tenemos entonces. Ahí está el proceso. Muy bien.
Profe, ¿terminó el proceso? Terminó el proceso. Ya está. Terminó el proceso de la respiración celular aerobia. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Escucha bien. Vamos a indicar cómo sería el balance energético. Por acá entonces. Tutora, si puede por acá enfocar. Sí se puede. Ya. Bien. Mira. Vamos a colocar así, mira. Una célula, la célula, por una glucosa, ¿está bien? Por una glucosa, la célula por una glucosa, produce, por una glucosa, produce 36 ATP o 38 ATP, 36 o 38. Si es 36, durante ese proceso entonces habrá usado, ¿está bien?, la lanzadera. Cuando usa lanzadera, glicerol fosfato. Cuando usa lanzadera, glicerol fosfato. Glicerol fosfato. Ahí está. 38 ATP, si durante ese proceso usa lanzadera malato aspartato. Malato aspartato. Ahí está. Pero yo quiero que entiendas algo. Miren, yo quiero que entiendas algo. Cuando decimos esto, hay gente que termina confundiendo las cosas y dice, entonces, profe, la lanzadera glicerol fosfato produce 36 y la malato aspartato produce 38. No, imberbe, no. La lanzadera no produce ATP, entiende, en tu cabecita que quede eso, ninguna lanzadera produce ATP. El ATP, por ejemplo, en la cresta lo produce la ATP sintasa. El ATP de la glucólisis y del ciclo de Krebs lo produce otro tipo de sintasa, que no es la misma, no. La ATP sintasa solamente se encuentra incrustada en membrana, pero las enzimas que produce ATP aquí y acá son sintasas que están en la matriz. Son otro tipo de sintasa, menos eficientes que la ATP sintasa, menos eficientes, ¿está bien? Así que no vayas a pensar que la sintetasa produce ATP aquí y aquí, no. ATP sintasa solamente hay en las membranas tilacoidales, en las crestas mitocondriales y en la membrana de la célula procariota. Ahí hay ATP sintasa, ¿está bien o no? Es una proteína de membrana, no de matriz, ¿está bien o no? Ahora bien, la lanzadera no es una enzima, es un mecanismo de transporte para transferir hidrógenos hacia la cresta. No tiene que ver directamente con la producción de ATP, pero claro, favorece. ¿Por qué favorece la producción de ATP? Porque permite transferencia de hidrógeno. Pero no produce ATP, ¿está bien o no? Por favor, ahora, y lo otro. La lanzadera no tiene que ver con la producción de todo este ATP. No, para nada tiene que ver con todo eso. La lanzadera solamente tiene que ver con una pequeña cantidad de ATP producido, solo con una pequeña. Pero entonces, ¿por qué varía, profe? Inverbe, porque esa pequeña cantidad de ATP con la que tiene que ver la lanzadera
esa pequeña cantidad varía. Y como esa pequeña cantidad varía, hace variar el resultado final. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, la pequeña cantidad que se produce gracias a que es favorecido por la lanzadera, esa pequeña cantidad producida por la ATP sintasa varía, y luego hace variar el resultado final. ¿Está bien o no? Entonces, la lanzadera no tiene que ver con la producción de todo el ATP que hay acá. Solo tiene que ver con una pequeña cantidad de ATP que se produce. Y esa pequeña cantidad varía. ¿Está bien o no? Entonces, si a mí me preguntan a qué se debe la variación en la producción de energía a nivel de las crestas mitocondriales, eso se debe a los tipos de lanzadera. ¿Está bien o no? Ahora, veamos el balance. Mira, veamos el balance. Para tú recordar los balances, tú tienes que saber las equivalencias. ¿Cómo es eso, profe? Sí, verme, mira, acá nomás. Tienes que recordar las equivalencias. Las equivalencias en cresta. Las equivalencias en cresta. En cresta. Y estas son las equivalencias, mira. Un NADH equivale a 3 ATP. Un FATH equivale a 2 ATP. Entonces, hay que recordar estas equivalencias, imberbe. ¿Ya? Hay que recordar estas equivalencias. Entonces, como dije, no pienses, el NADH produce 3 ATP, profe. El FATH produce ATP. Tampoco, imberbe. Los NADH y los FATH no producen ATP, entiende, ya te he dicho, son las enzimas específicas que producen ATP. Pero ellos, al soltar hidrógeno, van a favorecer la producción de ATP, que es diferente. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Digo así, un NADH, al soltar hidrógeno, va a permitir que la ATP sintetasa produzca 3 ATP. El FATH, al liberar su hidrógeno, va a permitir que la ATP sintetasa produzca ATP. Eso ocurre a nivel de la cresta. ¿Está bien o no? Así debe ser entonces. Ahora bien, hagamos entonces la contabilidad. Mira. Tenemos acá, recuerda que ya tenemos, mira, 2 y 2. Ahí son 4, ¿sí o no? Claro, profe. Son 4 ATP. Listo. Más 6 NADH. Más 2 NADH. ¿Cuánto es? 8, ¿ve, profe? Listo. Si un NADH me permite producir 3 ATP, 8 NADH, ¿cuánto permite producir? Rápido. ¿Cuánto? 8. ¿Cuánto? ¿Colocaron? 24 ATP. 24. Oh, yes. Correcto. 24. Muy bien. Se produce 24. Va 24, ¿eh? 2 FAH. No hay más FAH. ¿Está bien? 2 FAH. 2 FAH. Si un FATH me permite producir 2 ATP, 2 FATH, ¿cuánto? 4. 24 más 4, 28. 28 ATP se produce aquí entonces, con todos esos NADH. Pero, profe, no es 32, 34, inverbe. Es 28, pero sin tomar en cuenta a estos NADH. Chuma. ¿Te das cuenta? Así es, profe, así es. Ahora bien, mira. Supongamos que la lanzadera es glicerol fosfato. Si la lanzadera es glicerol fosfato, mira bien, la lanzadera glicerol fosfato trabaja con un
con 2 FAT que ya están adentro. Sí, hay 2 FAT que están adentro sin hacer nada. Estos 2 FAT trabajan para glicerol fosfato. Los hidrógenos de los 2 NADH se transfieren a estos 2 FAT. Y ahora estos 2 FAT son como FATH, pues. Porque si reciben hidrógeno, se vuelven FATH, pues. Ah, caramba, claro, pues. Entonces, esos 2 FATH se van a la cresta. ¿Y cuánto va a permitir que se forme? Pues 4, pues. 2 FATH a la cresta van a permitir que se formen 4 ATP. Entonces, 28 más 4, ¿cuánto es? 32, profe. Ahí está. Listo. Ahora, pensemos que es lanzadera malato-aspartato. Malato-aspartato trabaja con 2 NAD desocupados, 2 nanditos. Los hidrógenos de los NADH de la glucólisis se transfieren a los 2 NAD que ya están adentro. Y entonces el resultado que tenemos, 2 NADH. Los 2 NADH se van a la cresta, dejan su hidrógeno. ¿Cuántos ATP van a permitir que se formen? 2 NADH. 6. 2 NADH va a permitir que se formen 6 ATP. Entonces, 28 más 6, ¿cuánto sería? 34, profe. Ahí está. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, mira, 28 más 4 me da 32. Si sumamos lo que te da la lanzadera, lo que te permite formar lanzadera, si es glicerol fosfato, sumarías 4. 32 más 4 sale 36. Si es malato aspartato, tendrías que sumarle 6 entonces. 32 más 6 te daría 38. Ya está. Así sería. ¿Está bien o no? De esa forma. Así se hace la contabilidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces mira. Por acá. Especificamos la lanzadera entonces. Mira. 2 NADH. 2 NADH citosólicos. Ahí está. Los 2 NADH citosólicos. Ya está. Los citosólicos. Del citosol, pues. Cuando se trata de lanzadera glicerol fosfato, entonces a través de lanzadera glicerol fosfato, los 2 NADH transfieren su hidrógeno a 2 FAT y me da entonces como resultado 2 FAT H. ¿Está bien o no? Porque trabaja con 2 FAT mitocondriales. ¿Está bien? Trabaja con 2 FAT mitocondriales. Eso es lo que hace. ¿Está bien? Y si de repente trabaja con malato aspartato, con lanzadera malato aspartato, entonces malato aspartato trabaja con 2 NAD mitocondriales. Ellos reciben los hidrógenos y por lo tanto tenemos como resultado 2 NADH. Ahí está. Esa es lanzadera. ¿Está bien? Ese es el mecanismo de la lanzadera. Ya está. Bien, señores, entonces eso es lo que ocurre. Vamos entonces a dar... solamente un detalle me faltaba indicar. Un detallito nomás. En el ciclo de Krebs. ¿Cuántos ciclos de Krebs son? ¿Te acuerdas en ciclo de Kelvin, fotosíntesis, cuántos ciclos se hacían para hacer una glucosa? 6. ¿Te acuerdas o no? Eran 6. Acá mira, en realidad no es un solo ciclo de Krebs,
Son 2 ciclos de Krebs. Porque un acetil entra, es un ciclo. Viene el siguiente acetil, otro ciclo. Por cada glucosa que se oxida, se realizan 2 ciclos de Krebs. Entonces, si es así, ¿cuáles son los productos o cuántos son los productos por cada ciclo? Por un ciclo de Krebs. Allá, por un ciclo, sería 2 CO2, 3 NADH, un FADH, un GTP. Ya está. ¿Vale? Son 2 ciclos de Krebs. No olvides eso. Listo. Vamos a las claves. A ver, dice así. ¿Acá toma foto? Sí. Ya. A ver, imberbes. Dice la primera dice así. Para que ocurra el ciclo de Krebs se requiere sustratos como el, que es la molécula que se forma en la mitocondria por deshidrogenación y descarboxilación del piruvato. Allá, acetilo, pues sí o no. Burra. Así es. Burra. ¿Listo? 2. Pasteur fue el primero en observar que las células utilizan glucosa con mayor velocidad en ausencia de oxígeno que en su presencia. En condiciones anaerobias y por una molécula de glucosa, la producción neta de ATP es 2, mientras que en condiciones aerobias la producción máxima de ATP es 38. ¿Está bien? Del texto anterior no se puede afirmar que, ¿qué no se puede afirmar? Cuando está ausente el oxígeno se reduce el consumo de glucosa. 2 entonces sale depravadas. Claro, pues, porque se está diciendo, cuando está ausente el oxígeno se reduce el consumo de glucosa. Pues no, sino que cuando no hay oxígeno, los microorganismos consumen más rápido esa glucosa. El texto lo dice, pues, 2. Durex. 3. El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico, es una serie de reacciones químicas que ocurren en las células y son esenciales para la respiración celular. Este proceso ocurre ¿dónde? En el mitosol, matriz mitocondrial, enfermitas. Pregunta 4. Se obtiene un mayor rendimiento de ATP durante la respiración celular aerobia a partir de una molécula de glucosa cuando una célula utiliza la lanzadera. A través de la participación de esta lanzadera se producen por 2 moléculas de NADH formadas en la glucólisis. Aquí está preguntando solamente por los 2 NADH usando lanzadera. Entonces la respuesta tiene que ser excítame con salvajismo. Ya está. 5. Juan se encontraba realizando un experimento con células. Él quería evaluar la incorporación de glucosa y medir la actividad de la cadena transportadora de electrones. No obstante, solo podía cuantificar el consumo de glucosa, mas no el transporte de electrones. Al consultarle a su profesor por este evento, el profesor le preguntó qué células estaba empleando, a lo que Juan respondió: eritrocitos. El profesor, sorprendido, le acotó: imberbe, que ha trabajado en vano. El argumento que se puede dar a lo dicho por el profesor se basa en que los eritrocitos, lo que pasa es que Juan ha querido cuantificar la producción de ATP, dice aquí, a través, midiendo la actividad de la cadena transportadora de electrones, ¿ya? No obstante, solo podía cuantificar el consumo de glucosa, mas no el transporte electrónico. ¿Por qué? Porque obviamente ese mecanismo no existe en los eritrocitos. ¿Por qué? Porque para que exista transporte electrónico tiene que haber mitocondria y los eritrocitos no tienen mitocondria, pues. Recuerda, los eritrocitos son las únicas células de tu cuerpo que carecen de organelas. La única organela que tienen sería citoesqueleto. Así que la respuesta sería amorosas por la plata.
Pregunta 6. En el interior de las células se degrada la glucosa mediante la glucólisis. El piruvato ingresa a la mitocondria, donde ocurre su oxidación mediante el ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico. Estos dos procesos metabólicos de las células se realizan respectivamente ¿dónde? Pues respectivamente sería el primero en citosol y el segundo sería en el mitosol, matriz mitocondrial. ¿Sale? Entonces, cariñosos y siempre sinceros como yo. Pregunta 7, coloque yo o ella. A ver, ¿con respecto a qué? Bueno, acá habla con respecto a la fosforilación oxidativa. A ver, la primera dice, ocurre en las crestas, faltaba ahí el término en, ¿no? En. Ocurre en las crestas mitocondriales, profe, verdadero como yo. Segundo, ¿se realiza en la membrana externa de la mitocondria? No, es la membrana interna. La cresta es parte de la membrana interna, pues, ¿ya? Entonces, eso es falsa. Tercero, interviene en la no tiene que ver. Falsa. Última, ocurren reacciones de óxido-reducción. Tanto la fotosíntesis como la respiración celular, en todas sus etapas, ocurren reacciones de oxidación y reducción. Son procesos redox. ¿Está bien? Así que ese es verdadero como yo. Sale entonces yo, tú, yo. Amorosas por la ONP. Listo. 8. La glucólisis es una ruta metabólica que descompone la glucosa en moléculas de piruvatos, liberando energía en forma de ATP. Es esencial para la producción de energía en las células ya que proporciona ATP, la principal fuente de energía para los procesos celulares. Por lo tanto, en este proceso se degrada la glucosa y se obtienen se obtienen 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATP, ¿sí o no? La respuesta para la 8 sale coca. ¡Qué rica! Pregunta 9. La respiración celular se divide en respiración aeróbica, donde el oxígeno es el aceptor final de electrones, y respiración anaeróbica, que puede ser la fermentación láctica o alcohólica. Ambos procesos comienzan con la glucólisis. ¿Cuáles son características de la respiración anaeróbica? Allá. A ver, 1. Ganancia neta de ATP de 36. No, eso no es anaeróbica. No va. 2. Comprende glucólisis y ciclo de Krebs. Glucólisis sí, pero no ciclo de Krebs. No va. 3. Ganancia neta de 2 ATP. Yes, eso sí. ¿Ocurre en el citosol únicamente? Yes, eso sí. Entonces la respuesta es Carcoso, tu enamorado. 10. Encuentre la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado. La degradación metabólica de la glucosa hasta piruvato es un proceso que ocurre con un rendimiento neto de moléculas de ATP. Pues efectivamente la respuesta tiene que ser anaerobio en el citosol y 2 moléculas de ATP. La respuesta es bonitas, pero es una ilusión óptica. Ya está. 11. En las crestas de la mitocondria, las coenzimas reducidas NADH y FATH transfieren electrones a una cadena de proteínas transportadoras denominadas citocromos. Los electrones se desplazan por la cadena de un transportador a otro y son finalmente aceptados por el oxígeno, que se convierte en agua. Así es. Sale entonces Dora la chancadora. Y la última, en la respiración aeróbica de las células eucariotas, el evento más importante es la obtención de hasta 38 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa, lo cual es debido principalmente a la formación de un considerable número de NADH, que son moléculas altamente reductoras utilizados por una cadena transportadora de electrones. Con respecto a este proceso, indique la alternativa incorrecta. A ver, la primera dice: la transformación del piruvato en acetilcoenzima A produce 2 NADH y 2 CO2. Bueno, eso es correcto. Lo que no es correcto es que ocurre en el citosol. No, eso ocurre ¿dónde? En la matriz mitocondrial. Entonces la respuesta para 12 sería: ámame con dulzura. Ya está. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense.
Aquel que hizo la pregunta del tejido adiposo con el calor, me pareció una pregunta interesante sobre lo que estaba muy avanzado, pues. Como no hay tiempo, mándame esa pregunta. Me parece interesante. Quiero leerla por completo. ¿La tiene ahí? Ya, me lo pasa al WhatsApp. Y ya la próxima semana te digo la respuesta.